Hola Cookie Gamers, soy Eva y hoy os traigo un análisis de Tower of Agashba, un juego que me ha sorprendido muy gratamente y vamos a ver qué nos ofrece. Towers of Agashba nos sitúa en un mundo devastado por los marchitos, una fuerza oscura que ha marchitado la tierra y erradicado la vida. Interpretamos a un arquitecto junior de Shimu que regresa a la isla de Agashba con su gente para devolver la vida a la isla, reconstruir las civilizaciones que alguna vez fueron grandes y restaurar los ecosistemas. Es un juego de sandbox donde podemos explorar, construir y cultivar, enfrentarnos a los peligros de las tierras marchitas y todo el mundo estará lleno de vida, criaturas majestuosas, ya veréis que hay muchísimo que hacer. El mundo de Agashba es impresionante, está lleno de diferentes biomas, montañas que son gigantes, valles impresionantes, criaturas que parecen sacadas de un cuento fantástico que habréis visto en películas, también en otros videojuegos, pero me pareció muy original. Una de las partes más emocionantes es la reconstrucción de los pueblos. Podemos decorar y construir los primeros asentamientos de los Shimu con gran variedad de opciones para personalizar nuestros pueblos, desde la arquitectura hasta las decoraciones. Es un sandbox donde podemos expresarnos pues como vamos a querer. Podemos ir personalizando cada rincón de la isla y eso reflejará un poco la creatividad de cada jugador. Pero no todo se trata de construcción, también debemos restaurar los ecosistemas de Agashba. Cultivamos plantas raras, atraemos animales y colaboramos con los dioses de la isla para revivir la naturaleza que ha sido consumida por los marchitos. Es una experiencia relajante, satisfactoria, ver cómo las tierras desérticas se van transformando en exuberantes paisajes llenos de vida gracias a ti. Claro, no todo va a ser tranquilo, las tierras marchitas siguen siendo un peligro constante. Fabricamos armas, armaduras porque nos adentraremos en tierras oscuras y combatiremos a los monstruos que acechan en la sombra. Es un combate bastante desafiante, pero va a ser parte esencial para liberar la isla de la plaga. Pues modo multijugador es algo que yo no he podido explorar, pero os cuento un poco por lo que he leído y lo que comentan otros jugadores. Este es una de las características más emocionantes de Tower of Agashba, sobre todo por la parte cooperativa. Podemos invitar hasta 3 amigos para explorar juntos, decorar, construir y ayudar a restaurar la isla. La verdad que es increíble ver cómo cada jugador va a tener su propia isla personal, pero a la vez puede colaborar para hacer crecer ecosistemas y enfrentarse a amenazas juntos. Se puede trabajar en equipo para mejorar las islas de cada uno y lo que más me ha gustado es que los progresos se comparten, lo que significa que todo lo que cosechamos y construimos juntos se transfiere a nuestras islas individuales más tarde, así que es genial sentir como cada acción cooperativa que vas a desempeñar tiene un impacto real en el progreso de tu juego. Como valoración final, bueno, ahora que yo he podido jugar un poco, desde mis primeras impresiones, os digo mis pensamientos de qué me ha parecido Towers of Agashba. Pues es un juego que tiene una historia que nos lleva a explorar la cultura rica de los protagonistas y los misteriosos orígenes de los marchitos. Aunque la narrativa no es tan profunda como otros juegos a los que estamos acostumbrados en el canal, la atmósfera del mundo es muy envolvente. La verdad que me ha atrapado sin necesidad de que tenga una trama súper compleja. Como decimos, la parte del sandbox y la personalización me ha encantado y es algo que es objetivo principal del juego, restaurar la isla y la verdad la libertad que te da para hacerlo a tu propio ritmo está genial. Los gráficos son realmente súper bonitos, el mundo está lleno de colores vibrantes, criaturas únicas y paisajes que son la verdad impresionantes. La atmósfera es un poquito mágica, así rollo épico, lo que te hace sentir que estás en un mundo verdaderamente pues muy bonito y lleno de posibilidades delante de ti, de las horas que tienes de juego. La música también es muy fantástica, la verdad. Las composiciones han sido muy épicas, momentos de exploración, batallas han sido muy guays y cada lugar además tiene su propio tema musical, lo que hace que el mundo se sienta dinámico y diverso según las zonas a las que te vas adentrando. El modo cooperativo, desde luego, creo que es una de las mejores partes de Tower of Agashba, aunque yo no lo haya podido ejecutar. Trabajar juntos con tus colegas para restaurar el mundo creo que va a ser una experiencia increíblemente divertida y gratificante. La verdad que los desarrolladores han logrado capturar la esencia de un juego de construcción cooperativo y la interacción entre jugadores es bastante fluida y sin problemas por lo que he podido leer de los reviews. En cuanto a contras, pues qué deciros que igual la narrativa podría profundizar más en detalles en los orígenes de los marchitos, no sé, a la gente que le gusta un poquito más adentrarse en las historias como a mí. Luego el progreso en modo cooperativo, según dicen, es limitado en cuanto a misiones principales, por lo que a nivel individual está muy bien, pero igual a nivel cooperativo se queda un poquito cojo por ahora, pero considerar que está en acceso anticipado, entonces algunas mecánicas aún están en desarrollo.
¿A quién recomendamos Tower of Agashba? Pues yo creo que es perfecto para quienes disfrutan de los juegos de construcción y exploración en un mundo abierto. Si te encanta trabajar en equipo con amigos, restaurar ecosistemas y enfrentarte a desafíos en un mundo muy bonito, definitivamente yo creo que este juego deberías probarlo. ¿Qué más? Pues creo que eso es todo por hoy. Espero que este análisis detallado os haya dado una buena impresión de Towers of Agashba. Si el juego ha llamado vuestra atención, pues no olvidéis darle al like, suscribiros, pero sobre todo compartir vuestras opiniones en comentarios, que me encanta leeros y saber si este es un juego que no teníais en el radar, si lo vais a jugar o si os ha gustado el review, que me encanta siempre leeros y me motiva muchísimo a seguir. Así que nada, cookies, agradezco mucho a Kipling Interactive por traernos la clave del juego y yo poder hacer el review con vosotros, y a vosotros un besazo enorme. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!